Bueno, muy buenas tardes, compañeritos. Espero que hayan tenido buenos momentos en sus exámenes. Hablando de los exámenes, les quiero comentar algo. Desafortunado que pasó en la sección L, en la sección J no pasó, pero por si pasara me avisan sin ningún problema. Lamentablemente en la sección L se examinaron igual que ustedes, solo que en el momento de ver las notas, ya así los cuadros, resulta que más del 80% sacó 0 y solo el 20% con nota. Eso evidentemente hay algo malo que pasa en el sistema y efectivamente no sabemos qué pasó porque yo tengo 4 secciones, de las 4 secciones, 3 muy bien como la de ustedes, excepto la L. No sé no sé, por eso hablo solo por hablar ahorita. Posiblemente quisieron hackear o algo por ahí, porque solo el 20% tiene nota y el 80% sin nota. Ellos hicieron sus exámenes, algunos no los dejaba enviar, y muchos aparecían con un nombre de una mujer en su examen, o sea, una cosa rara. Pero se los quería informar porque a ellos les voy a volver a hacer el examen el 80% el día martes, el próximo martes a las 6 de la tarde. Y también están invitados ustedes, aquellos que por una u otra razón no pudieron examinarse ese día del examen, pues lo pueden volver a hacer el próximo martes a las 6 de la tarde. Yo el día de jueves espero ya darle las coordenadas que correspondan, o si mucho, pues el martes mismo, solo para que aparten la posibilidad de que el día a las 6, a las 18 horas del día martes se haría ese examen para ustedes, aquellos que no se pudieron examinar. Porque con ustedes no hubo ese problema, con ustedes sí efectivamente salieron sus notas, no hubo ese problema. Y sus notas pues tienen, y yo creo que el día de hoy a las 5 o 6 de la tarde ya las pueden consultar porque se van a subir ya a ese horario más o menos el día de hoy. Y a eso se debió que no los pasé el mismo día viernes, porque se acostumbra que al día siguiente ya se pasan sus notas, pero no lo quise pasar para no atormentar a los compañeros de la sección L, porque si no hubiera solo sacado unos poquitos la nota y el resto se hubiera vuelto esto un aluvión con total razón, pero sin ellos conocer la razón esencial del por qué esa problemática. Ahorita en la tarde pues ya se los expliqué y ellos pues entendieron la situación, porque tampoco ellos no encontraban explicación. Cuando ellos ponían su examen aparecía un nombre de X, de una mujer, y eso no les permitió a algunos mandar su examen, a otros sí les permitió mandar su examen. O sea, una cosa rara, muy rara que nos pasó, y esa fue la primera sección pues que nos toca. Entonces a eso se debió el cual yo no les pasé sus notas el día viernes, y se los paso el día de hoy, pero necesitaba explicárselos a todos cuál era el motivo, y especialmente a la sección L, las razones que motivaron este atraso, y especialmente ellos que el 80% está sin nota, ¿verdad? Aparece 0, pero tampoco es justo. Ellos no tienen nota, y se desconoce la situación. Muy bien, ¿tienen una duda, comentario, compañeros? No, Lick, solo que ya nos habían comentado de que había habido eso en la sección L. Sí, pero ¿de qué? ¿De esta clase o de otras también? No, de otra, de derecho constitucional también pasó eso. Hackearon todo. Uy, qué raro usted. Pena da esto. Y es la sección L.
Sí, parece que la L. Oh, yo creí que solo a mí me había pasado y yo estaba un poco... pero no me dijeron ellos nada, fíjense, ellos no me dijeron nada. Solo hablamos de lo de penal. Nunca me comentaron que ya había pasado en otra... Pues según informaciones, ya tienen detectado a las personas que quisieron hacer esas cosas y ya hackearon un montón de documentos, de datos o no sé qué. Ok, Pero qué eso bueno pasó saber. en nuestra sección, no fue en la L. Doña En Aisha. constitucional nos pasó a nosotros, licenciado, el examen se atrasó 1 hora aproximadamente. Y cuando abrimos el examen, en muchos de los exámenes aparecían otros nombres también, pero a nosotros sí nos dejó hacer y enviar el examen. Bueno, yo creo que a la mayoría sí nos dejó. Y pero no sí tuvieron pasó problema, eso. porque el problema de nosotros es que el problema que hubo fue, por ejemplo, 100 personas se examinaron. De esas 100 personas, 20 personas sí tienen nota, mientras el 80% que se examinó y mandó su examen tienen 0. Sí, hubo problemas, licenciado, porque al mandar el examen, pues no se podía enviar y te mandaba en las preguntas y no podías escoger la respuesta correcta. Yo creo que a la mayoría les pasó. En mi caso, en 3 preguntas me pasó eso y tuve que elegir respuestas incorrectas y después enviar el examen. Pero ¿en qué clase le pasó a usted? Derecho constitucional. Yo creo que eso nos pasó a todos, pero fue inconstitucional. Pero ahí sí les dio notas. Sí, Sí, lo que pasa es que el examen, como que a la hora de mandarlo, borraba las respuestas correctas, como de 2 preguntas. Entonces, no tiraba la correcta y lo tuvimos que mandar así. Pero ¿y sus notas cómo están? Pues, Las notas salieron bien. Las notas salieron bien. A la mayoría le parece. Pero no sabemos si son, o sea, si nos tomar en cuenta las notas, las preguntas correctas o incorrectas, porque mandamos algunas que son incorrectas. Y Sí seguramente salimos se tomó en bien, cuenta. pero nos robaron o nos quitaron puntos de las preguntas que no estaban bien. Exacto, licenciado, pero pasó en Derecho Constitucional, fue eso. No fue con usted ni con otra, no fue inconstitucional. Sí, no, a mí me pasó en la L. Y lo raro es que las demás otras 3 secciones, ningún problema. Con ustedes, nítido, y las otras 2 secciones de la noche, nítido. Solo fue la L y la primera hora. Pero bueno, eso les tenía que informar. Yo creo que lo bueno es que estamos sabidos y también les ruego a aquellos compañeros que no pudieron examinarse el día del examen, pues abóquese para el día martes a las 6 de la tarde. Voy a pasar el examen para ellos y para aquellos que no pudieron examinarse, por favor, de ustedes. Así que ya están enterados de esto. Hoy a las 6 se les suben sus notas y entonces ya tendremos oportunidad para platicar de eso el próximo jueves. Bueno, compañeros, reanudando nuestra clase. Hoy empezamos a ver quizás, no quizás, es la esencia del derecho penal, la teoría jurídica del delito. La teoría jurídica del delito efectivamente es la médula espinal del derecho penal. El que siempre se les ha dicho y siempre se les va a decir, el que no sabe teoría del delito, no sabe derecho penal. O sea, es fundamental la teoría jurídica del delito, porque con base en la teoría jurídica del delito, la dogmática del derecho penal, usted puede determinar si en un caso concreto hay una persona fallecida y la otra a la par con un arma recién disparada, determinar si esta persona efectivamente cometió delito o no cometió delito. En principio diríamos que sí, pero hay muchos factores que pueden decir que no cometió delito. Él la mató, pero no cometió delito. ¿Cómo es eso? Pues ahí está. Entonces tenemos que analizar la teoría jurídica del delito. Y durante el transcurso de esta teoría jurídica vamos a ver ciertos casos hipotéticos de libros, casos reales, que van a ir encaminando a ese conocimiento, a esa sabiduría. Y yo les anticipo,
De veras, compañeros, tratemos de resolverlos todos los casos con sentido común. Esa es la clave, sentido común. Y la dogmática nos va a enseñar a explicar técnica y jurídicamente el caso. Pero resolvámoslo con sentido común. Y yo creo que es algo que deberíamos de practicar y desarrollar el sentido común. Y no solo para esta clase, para todas las clases y para la vida misma. Resolver muchas cosas con el simple sentido común. Pero hay que desarrollarlo, hay que practicarlo. Y el derecho penal no se aleja de esto, sentido común. Y con base en el sentido común, después nosotros vamos a explicar técnica y jurídicamente. Y va a coincidir la resolución del sentido común con la resolución jurídico-técnico. Sí, don Darling. Hola, licenciado. Una pregunta. El Sí. libro de delitos y penas ya no lo vamos a usar. Ya no, doña Darling. Perdón. Toda la vida lo vamos a usar. Pero para este parcial que viene ya no. Ya no. Para el examen ya no. Ok, gracias. Toda su vida, doña Darling, utilice la Tratado de Delitos de las Penas. No soy doña. Soy señorita. Para mí, usted es una gran profesional y por ser una gran profesional se merece la palabra doña, no por otra cosa. Ya. Bueno, pues, Darling, no se preocupe. La idea es que siempre se tenga presente el Tratado de Delitos de las Penas. Sabemos perfectamente que es la base del constitucionalismo de hoy en el derecho penal. Entonces, siempre hay que tenerlo. Siempre se va a usar. Para examinarlo ya no, pero sí para tenerlo siempre en mente. César Becaña. Bueno, continuamos. Entonces, la teoría jurídica de delito nos va a explicar con palabras técnicas si la persona cometió o no cometió un delito. Ahora, lo que nos viene en mente es definir qué es delito. Yo sé que más de alguno de ustedes ya ha escuchado unas definiciones, entonces, pero para la inmensa mayoría o para la mayoría, si ahorita mismo se le pregunta qué es delito, ¿qué es delito? De veras, ¿qué es delito? Y se empiezan a pensar, ¿qué es delito? Es infracción a la norma penal, pero eso es antijuricidad. Entonces, ¿qué es delito? O sea, no es tan fácil realmente definir qué es delito. Y esta definición, pues es un producto de los alemanes, para variar. Desde Frank von Liszt y después a Belling, que le incluyó el último elemento, determinó 4 elementos del delito. Y ahí prácticamente la definición del delito. Cuando definimos delito, estamos agrupando 4 elementos, que esos 4 elementos son ineludibles para que exista delito. En otras palabras, si hace falta un elemento, si hace tan solo falta uno de esos elementos, no hay delito. Pueden existir 3 elementos, pero si falta uno, no hay delito. Entonces, ¿qué es delito? Esto ténganlo para su vida entera. A partir de acá que estamos viendo derecho penal, no digamos cuando estén en sus privados y cuando estén ya en su vida profesional. Entonces, ¿qué es delito? Bueno, delito son 4 elementos. Definimos como delito lo siguiente: es una acción típica, antijurídica y culpable. Repito, es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es delito. Acción típica, antijurídica y culpable. Acción típica, antijurídica y culpable. Eso es delito. Entonces, cuando hablamos de delito, tenemos que tener esos 4 elementos. Le preguntan a usted ahorita, dígame, ¿qué es delito? Delito es fácil, es una acción típica, antijurídica y culpable. Sí, qué lindo. Ahora, usted se puede imaginar cuánto costó elaborar esa definición. Años, diferentes actores, estar discutiendo filosófica y jurídicamente, esto no es fácil. Ahora nosotros lo tenemos fácil,
Es una acción típica, antijurídica y culpable. Son cuatro elementos. Hay que ver la acción, después vamos a estudiar la tipicidad, después vamos a analizar la antijuridicidad y de último la culpabilidad. 4 elementos. Acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Yo siempre cuando estaba en clases, bueno, yo esperamos ya volver ya el otro semestre de clases, que añoro ya estar en las secciones, de veras, siempre les decía un mensaje a los compañeros, no un mensaje, sino que para que se recordaran de lo que es delito, la facilidad del recordatorio. Les decía, recuérdese del ATAC. ¿Qué es ATAC? A-T-A-C. ¿Qué es delito? ATAC. ¿Qué es ATAC? Acción típica, antijurídica y culpable. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces, esa es la definición de lo que es delito. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Porque vamos a ver en el transcurso del curso, donde tenemos que analizar qué es la acción. ¿Cuáles son las formas de la acción, los elementos de la acción? Vamos a ver la ausencia de acción. Vamos a ver la tipicidad, las clases de tipicidad, los elementos de la tipicidad. Es bien profundo. Cuando no hay tipicidad, cuando hay antijuridicidad, cuando no hay antijuridicidad, cuando hay culpabilidad, cuando no hay culpabilidad. Entonces, ya con base en ese estudio, uno puede llegar a determinar que existe una acción típica, pero no es antijurídica. Entonces, ¿hay o no hay delito? No hay delito porque falta la antijuridicidad. Determinamos que es una acción, pero no es típica. Entonces, no hay delito. ¿Por qué? Porque falta la tipicidad. O sea, con un elemento que haga falta, con tan solo uno de los elementos, jóvenes, ya no hay tipicidad. Perdón, ya no hay delito. Por ejemplo, con la teoría jurídica del delito, dijimos, hay un fallecido y hay un sindicado. Tenemos que analizar si existe un comportamiento humano, porque aquí no puede haber no se va a juzgar a un perro. Si un perro lo mató a una persona, no fue un humano. Entonces, si no fue un humano, no se puede castigar. Recuerdo yo el caso famoso de Balú, no sé si ustedes se recuerdan del caso del padre Gerardi, que capturaron a un perro que se llamaba Balú, que él lo había mordido, tenía mordidas en la cabeza y que no sé qué. Eso no se puede en derecho penal, no se pueden juzgar a perros, no se pueden juzgar a monos, no se puede juzgar a rayos, ¿no? Hay que ver quién realmente lo mató. También si pueden ver acciones externas a ese comportamiento humano, si fue empujón por otros lados o por otras fuerzas. ¿Qué ver? Determinar si efectivamente había intención para cometer ese delito o no. Tenemos que determinar si el imputado sabía y conocía exactamente lo que estaba haciendo o no sabía o no conocía lo que estaba haciendo. También es importante saberlo. A ver si existe una causa justa, que efectivamente por esa causa justa fue que cometió un hecho ilícito, o hecho delictivo, perdón. Si el imputado tenía noción de la norma o no tenía noción de la norma, lo que ya platicamos la vez pasada. A ver si el autor tiene capacidad para comprender lo que estaba haciendo o la comprensión de la norma. O sea, no sé, todas esas cosas son las preguntas que se tienen que hacer para determinar la existencia o no del delito. Son preguntas que tenemos que hacernos. Y
Y esas preguntas van a salir y las respuestas, obviamente, con el estudio de estos 4 elementos. Son 4 elementos indispensables: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Bien. Dejamos ya este preámbulo de lo que es delito y nos pasamos a analizar cada uno de los elementos. Y el estudio de estos 4 elementos es lo que nos va a llevar al segundo parcial prácticamente, porque ahí se mira la teoría jurídica del delito. Trataremos de dar ejemplos, porque esto es más dinámico, más de ejemplos, más que el desarrollo dogmático, se quedan más con ejemplos, porque si fuera la pura dogmática desarrollada nos morimos. Y la teoría jurídica de delitos se ejemplifica y lo vamos a ir haciendo, porque esto nos va a servir para los casos concretos que podamos ver, ya sea en el transcurso del curso o tal vez en los exámenes mismos, pero es con base en los ejercicios, en los laboratorios, en los ejemplos que nos vayamos desarrollando. Bueno, ¿qué es delito? Dígame, don José Huarcas, ¿qué es delito? Es la acción típica antijurídica y culpable. Perfecto, ya tiene 10 puntos. Don José Rodolfo Flores, ¿qué es delito? Don José Flores. Se quedó dormido. Doña Ashley Estrada Muñoz, ¿qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Perfecto. Doña Ana Revolorio Ortiz, ¿qué es delito? Es una acción típica, autojurídica y culpable. Antijurídica. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Doña Silvana, ¿qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable que va uno tras otro. ¿Cómo si uno tras otro? No entiendo eso de uno tras otro. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable nada más. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Doña Alexia Gabriela, dígame qué es delito. Sí, licenciado. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Doña Adela Carolina, ¿qué es delito? Acción típica, antijurídica y culpable. Perfecto. Don Gerson Rafael López, ¿qué es delito? Hoy los voy a tener así monitoreaditos. ¿Bien? Circunstancia de haber cometido una persona o acción contra la ley. Oye, don Gerson, dígame qué es delito, don Gerson, por favor. Es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada o no. No, don Gerson, ¿qué es delito, don Gerson? Voilà. Es una acción típica, antijurídica. ¿Y? Culpable. Punible. Permíteme, doña Emily, ¿qué es delito? Es una acción típica, antijurídica, culpable. Y culpable. Doña Yesli Alessandra Sic, dígame qué es delito. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Don Gustavo Adolfo de Paz, dígame qué es delito. Estoy en mi teléfono, Lick, disculpe. Dígame qué es delito. Atac, acción típica, antijurídica y culpable. Perfecto. Don Gilberto, ¿qué es delito? Don Javier Alejandro Cancinos, ¿qué es delito? Don Javier Alejandro Cancinos, ¿qué es delito? Hoy sí están durmiendo. Don Javier Alejandro, ¿qué es delito? Una acción típica, antijurídica y culpable. Perdón, Rick, no agarré el micro. Don Joaquín Ochoa, ¿qué delito? Una acción antípica no, física. No. Ay.
Perdón, licenciado. ¿Es una acción? ¿Antípica? No. Física. No. Acción típica, Lick. Sí, don Gerson, dígalo. Acción típica antijurídica, imputable o culpable, sometida a una sanción penal. No, usted me lo agarró de un libro, pero no, delito, ¿qué es delito? Yo se lo acabo de decir, ¿qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable, no más. Así es. Doña Jocelyn Pamela Tocay, dígame, ¿qué es delito? Jocelyn Pamela. Doña Jocelyn Pamela Tocay, ¿qué es delito? Bueno, hoy sí los agarré, pero caíditos. Muy bien. Vamos a continuar. Así que se los hago porque de veras que delito es una de las preguntas más fundamentales que cualquiera le van a preguntar. ¿Qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Ahora veamos lo que es la acción. La acción es una conducta humana voluntaria. Eso es acción, es una conducta humana voluntaria. Esa conducta humana voluntaria que tiene sus dos elementos. Una conducta humana debe ser una conducta guiada por un humano y también guiada por esa voluntad del ser humano. Esta es la acción. Conducta humana voluntaria. Que lo que hace esa conducta voluntaria, se dice doctrinariamente, es cuando modifica el mundo exterior, o sea, cuando provoca una lesión o pone en peligro un bien jurídico tutelado. O sea, esa es la conducta humana, la acción. Es una conducta humana, tiene que ser un humano, no tiene que ser un animal, no tiene que ser un rayo, no tiene que ser un aire, no tiene que ser el mar, no tiene que ser el agua, es un ser humano el que realiza voluntariamente. Esa es la acción, conducta humana voluntaria. ¿Qué modifica, transforma el mundo exterior? Sí, doña Rosa, cuénteme. Disculpe, en la acción usted dice que es una conducta humana voluntaria que tiene dos elementos, una guiada por un humano. Es una conducta humana y el otro elemento es la voluntad. Ok, gracias. Ok. O sea, los elementos son estrictamente relacionados a la propia definición. Entonces, una acción es una conducta humana voluntaria, una conducta humana dirigida y motivada por la voluntad. O sea, no puede haber una conducta humana sin voluntad, tiene que haber una conducta humana voluntaria. Eso es la acción en sí. Y que produce un resultado. Pues yo no voy a entretener mucho en la evolución de la acción, porque ha habido una acción estrictamente causal, finalista, y hoy últimamente se habla de una acción personal, que fueron ríos y lagos de tinta, lo que en su momento se discutió es una acción final o la acción es causal, porque si la acción es causal, estamos hablando que es una conducta humana voluntaria que solo simplemente está dirigida esa voluntad, pero no tiene una finalidad como la acción finalista, porque el acto voluntario en sí, la causalidad, es un acto de voluntad sin ser dirigida a una finalidad. En cambio, una acción finalista, se decía, la conducta humana voluntaria sí va dirigida a una finalidad. Fue unas discusiones enormes, por ejemplo, decían, la conducta humana voluntaria del sistema causalista es que solo se necesita tener esa conducta humana más la voluntad y hasta el final de todo el proceso de la teoría jurídica de delito se va a determinar con qué finalidad lo hizo. En cambio, la teoría finalista de una vez unifica la acción y la tipicidad para establecer de una vez y en forma automática la finalidad. Desde el momento en que yo ejerzo la acción voluntaria, llevo ya una finalidad, que también tenía sus críticas en cuanto al aspecto
de la imprudencia, pero fueron discusiones enormes. Hoy día pues se habla de una acción personal donde se manifiesta la personalidad de la persona, valga la redundancia, el estado anímico y personal. Son discusiones que se dieron. Yo no voy a entrar a profundidad de esto, solo se los menciono porque el que lo quiera profundizar pues va a encontrar de estas discusiones enormes, las críticas a la acción causal, las críticas a la acción final, las críticas a la acción personal, pero en conclusión, y para evitarnos más problemas, solo decimos que la acción es una conducta humana voluntaria. Ahí no le dejamos. No estamos diciendo guiados por una finalidad, o es una conducta humana voluntaria causal que produce un resultado, o no es una conducta humana como manifestación de la personalidad. Solo estamos hablando de una conducta humana voluntaria. La acción en sí tiene dos formas. Esto es interesante. Dos formas tiene la acción. Una acción propiamente dicha, que es la acción, y la otra que es la omisión. O sea, se puede realizar una acción delictiva a través de una acción propiamente dicha, que es hacer. Yo voy a actuar y por esa actividad yo cometí una acción. O puede darse la otra forma, que es omisión. Su mismo nombre lo dice, por simplemente omitir. Yo cometí esa acción, por omitir. La acción propiamente dicha es cuando se violentan normas prohibitivas. La norma me dice a mí, ¿se recuerdan la norma primaria? El mensaje es no matar y yo maté, no robar y yo robé, no lesionar y yo lesioné, no prevaricar y yo prevariqué, no estafar y yo estafé, no malversé fondos y yo malversé fondos. Entonces, la acción en sí propiamente dicha es cuando se violan normas prohibitivas. La norma a mí me prohíbe hacer una cosa y yo lo hice. Estafé y yo no tenía que estafar. Obtuve fondos ilícitos del Estado y no lo tenía que hacer. Falseé documentos y yo no lo tenía que falsear. Entonces, esa es la acción, hacer algo, actué. Mi movimiento humano voluntariamente, esa es la acción propiamente dicha, el que viola normas prohibitivas. En cambio, la omisión, aquí se violentan normas imperativas, pero aquí es lo contrario. La norma me dice que yo tengo que hacer una cosa, y si yo no hago esa cosa, entonces yo voy a cometer el delito correspondiente. Estos de la omisión, hay pocos tipos penales, pero están. Por ejemplo, el padre que no le pasa pensión alimenticia a sus hijos, estando obligado por una resolución o lo que sea, estando obligado a pasar pensión y no pasa pensión, ahí hace una forma de acción a través de la omisión. Aquella persona que teniendo la posibilidad de auxiliar a alguien que se está muriendo, no tener ningún vínculo, sino que es ajeno a él, pero por el hecho de ser persona, se tiene la obligación de prestarle auxilio, siempre y cuando esté en sus posibilidades y condiciones, pues, ¿verdad? No se va a castigar a alguien por omisión de auxilio cuando no podía auxiliar, pero si se demuestra que tenía todas las posibilidades para hacerlo y a pesar de eso no lo auxilió, entonces comete el delito de omisión de auxilio. Se necesita esa falta de acción, o sea, la omisión en sí. Por omitir, cometió el delito, violó normas imperativas. Cuando una persona conoce la existencia de un delito
y en razón de su cargo tiene la obligación de denunciarlo y no lo hizo. O sea, lo que se castiga es no hacerlo. Eso es omisión. La omisión. Entonces, hay dos formas de acción. La acción propiamente dicha y la omisión. La acción propiamente dicha es cuando se violan normas prohibitivas. Y la omisión es cuando se violan normas imperativas. Me obligan a hacer una cosa y yo no lo hago. Últimamente está muy de moda el tema que es ingrato, pero está la ley. Cuando un funcionario público no entrega a probidad su información, pues ya es delito. Entonces, por no hacer eso, cometió delito. Esas son las formas de acción. Por acción propiamente dicha y por omisión. Ahora, la omisión en sí también tiene dos clases. Esto es interesante. La omisión propia y la omisión impropia. O la omisión pura y la omisión impropia. La propia o pura es la que acabamos de ver. Es cuando se violan normas imperativas y en el mismo tipo penal establece la conducta que se quiere que se haga y como no se hizo, se va a poner tal pena. Ya les puse el ejemplo, el tema de omisión de auxilio, aquel que no auxilie, el que abandone un niño teniendo la obligación de cuidarlo y por no cuidarlo, por abandonarlo, pues efectivamente comete este delito. El que no presenta la información correspondiente a probidad, pues comete delito por no hacer la acción esta, la actividad, la pensión alimenticia, por no pagar la pensión alimenticia, pues eso es una forma de acción y es la clase de omisión pura. Pura porque el tipo penal en sí exige una acción, una actividad y por no hacer esa actividad, pues ya es acreedor de ese delito. Pero existe es la otra clase de omisión, que es la impropia. Y esta clase de omisión es la omisión de veras que a mí me fascina. Es uno de los temas para mí más apasionantes que tiene el derecho penal. Para mí, el derecho penal tiene una cantidad de temas apasionantes que ustedes lo van a ver, lo van a disfrutar y se van a empeñar y van a estudiar más y más y más y se van a volver grandes afortunados del conocimiento de derecho penal y se van a dar cuenta que hay tantos temas que apasionan. Para mí, personalmente, me apasiona el tema de la omisión impropia, esto que también se llama comisión por omisión. Y esta comisión por omisión la podemos encontrar en el artículo 18 de nuestro Código Penal. 18 de nuestro Código Penal. ¿Qué dice el 18? Miren qué apasionante es, al menos a mí me apasiona. Miren el 18, dice, 3 linitas, dice, comisión por omisión. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como que si lo hubiere producido. Uno dice, bueno, y este es trabalenguas. Lo vamos a volver a leer. Dice, comisión por omisión. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido. Es un trabalenguas. ¿Qué querrá decir ahí? Y qué lindo es la comisión por omisión. Si tuviéramos todos claro lo que es la comisión por omisión, si los asesores, los señores diputados tuvieran claro la comisión por omisión, estoy completamente seguro que no habría tanto problema con mucha sobrelegislación, porque la comisión por omisión es una cosa de las lindas y lo vamos a hacer ahorita. Doña Francisca, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Sí. Solo con una preguntita.
Usted dijo artículo 18, ¿verdad? Del Sí. Código Penal. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, Lica. Léalo, por favor, doña Francisca. Ok, deme un momentito. Ok, dice comisión por omisión. Ujú. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar responderá como si lo hubiera producido. ¿Qué significa esto, doña Francisca? Entiendo que... Vamos a ver, permítame, vamos a analizar un momentito. Sin pena, doña Francisca, no se preocupe, no se preocupe. Pues si se dan cuenta, es un poco trabalenguas. Pero para eso estamos nosotros. Y yo creo que la mejor muestra de esto son los ejemplos. Por eso les digo, la teoría jurídica del delito es linda, la dogmática, pero también se entiende mucho mejor con ejemplos. Y para entender esto, no se preocupe, doña Francisca, para avanzar un poquito. Vamos a ejemplificarlo. Interesantísimo. La comisión por omisión por omitir, para mí, de los temas más apasionantes que hay. Máxime ese trabalenguas que existe, pero existe trabalenguas porque no lo hemos visto. Después que lo ejemplifiquemos, va a ser lo más sencillo del mundo. ¿Qué es la comisión por omisión? Pues efectivamente es quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, y como no lo evitó teniendo el deber jurídico de hacerlo, se le va a responsabilizar como si lo hubiera hecho. Vamos a ver un ejemplo. Miremos ahorita un caso. Resulta que hay una piscina donde se contrató a un salvavidas. ¿Para qué se contrata un salvavidas a la piscina? Pues para rescatar a cualquier persona que tiene algún problema, ¿verdad?, dentro de la piscina. Para eso se contrató el salvavidas. Esa tarde está el salvavidas cuando lo llega a visitar un amigo. Entonces están ahí platicando con el amigo. Cuando unos momentos después se lanza a la piscina una niñita. Y esa niñita, a los pocos segundos, empieza a pedir auxilio porque se está ahogando. La ve el salvavidas y la ve el amigo del salvavidas y nadie hace nada por la niña y se ahoga la niña. Díganme ustedes quién es quién de los dos, tanto del salvavidas como el amigo del salvavidas. ¿Qué hacemos con ellos dos? Cuénteme, don José. Pues yo creo que el que más será penalizado será el de salvavidas, porque él tiene más posibilidades de rescatar a esa niña, porque, o sea, es salvavidas. Perfecto. Doña Rosa Alcira. Pues la responsabilidad directa la tendría el salvavidas, pero entraría en investigación el amigo, porque puede hacer que el amigo tenga algo que ver en la muerte de la niña también. No se queda libre también el amigo de esa situación. Muy bien. Entraría investigación para mí. Muy bien. Doña Cintia. Perdón. Don Brezhnev. Eso parece... bueno, ahorita no se puede decir la mala palabra o la palabra de la nacionalidad. Don Brezhnev. Mucho gusto, licenciado. Pues analizando la situación, me imagino que el que tiene responsabilidad directa es el salvavidas, pues es su deber, es su trabajo proteger la vida. Y en este caso, quien tendría la omisión impropia o la comisión por omisión sería el que estaba allí, el amigo, porque en vez de incitarlo a que le ayudara, simplemente se quedó callado. Muy bien. Miren qué interesante, como les dije al inicio de esta charla, no olviden el sentido común, ¿verdad? Sentido común es muy importante, muy, muy importante. Vamos a escuchar el último a Pablo, por favor.
Buenas tardes, licenciado y compañeros. Bueno, para mí, primero que nada, el que tiene la mayor parte de culpa sería, bueno, es que culpa tienen los dos, viéndolo de forma clara. Uno prácticamente, bueno, los dos por omisión, porque uno tiene el deber de hacer su trabajo le están pagando para evitar esta clase de problemas, y el amigo prácticamente, porque salvan vidas. Él también es prácticamente capaz de intentar ayudar a la niña y no lo hace. O sea, prácticamente los dos caen en el mismo delito de omisión. Uno, bueno, para mí el primero con mayor pena por ser ese su trabajo, evitar este tipo de inconvenientes, y el otro prácticamente por omisión pura, ¿verdad? No sé qué tal estoy yo en ese sentido. Perfecto, me encanta. Miren, pues, y aquí creo que ya casi se respondió. Como le dije, sentido común, y la teoría jurídica de delito solo es la forma de explicar técnica y jurídicamente la situación. El artículo 18 dice: quien omita impedir un resultado, el salvavidas. Pero voy a empezar con algo muy importante. Ustedes lo dijeron, hay dos personas, pero hay una que efectivamente tiene ese deber jurídico de evitar el resultado. ¿Quién es el encargado de esas dos personas que tiene ese deber jurídico de evitar el ahogamiento a la niña? El salvavidas. El salvavidas. Porque él está contratado para eso. Él está contratado. O sea, desde el momento en que hay un contrato y el contrato le dice, usted de aquí en adelante salvavidas para realizar su trabajo corresponde, ahí hay un deber jurídico de evitar. El otro no tiene deber jurídico de evitar, pero el salvavidas sí tiene el deber jurídico de evitar. Entonces, mire el artículo 18, dice, quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, ahí el salvavidas omitió impedir el resultado del ahogamiento. Estamos, ¿verdad? Y el salvavidas tiene el deber jurídico de evitar. Miren, al final dice, responderá como si lo hubiere producido. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Responderá como si lo hubiere producido. Responderá como si lo hubiere producido. ¿Qué hubiese producido? El ahogamiento. Miren la importancia de la comisión por omisión, porque la comisión por omisión no es la omisión pura. La omisión pura es cuando un tipo penal le dice, usted tiene que hacer esto y por no hacerlo, usted comete este delito. En la comisión por omisión no es así. Es que la persona, simplemente por no hacer, pero teniendo el deber jurídico de hacer, se produce un resultado. Y lo más importante de la comisión por omisión es, por no haber impedido ese resultado, él va a responder como que si él hubiese cometido ese resultado, o sea, ese delito. O sea, el salvavidas se le tendría que aplicar permítame, compañerito, solo voy a contestar ahorita. Pues sí, perdón, compañeros. Va a responder como que si lo hubiere hecho. O sea, en otras palabras, el salvavidas va a ser responsable de qué delito. De ahogar a la niña, ¿no? De homicidio, claro. Sería entonces homicidio doloso, ¿verdad? Homicidio doloso, claro. Se sancionará como homicidio. Sí, es que yo no hice nada. Claro, señor. Pues usted por no hacer nada, se va a ir preso por homicidio. ¿Cómo? Pues yo no la maté, yo no la estrangulé, yo no la metí a la piscina, sí, pero usted tenía el deber jurídico de evitar resultado. Y ese deber jurídico de evitar el resultado
en doctrina se llama el que tenga posición de garante. El que tiene posición de garante. ¿Y quién es el que tiene posición de garante? Es aquella persona que por un contrato o por la ley o por relaciones familiares tenemos deber jurídico de evitar un resultado. El mismísimo caso, cuando el esposo llega a su casa, busca a su esposa y resulta que su esposa se está desangrando de acá. Y viene el esposo, la mira y se va a ver televisión a su sala. Después, cuando llega a las 3 horas, su esposa ya está muerta. Ahí llama a la policía. ¿Cómo va a responder su esposo? Culpable de homicidio. Parricidio, exacto. Ya la tipificación es otra cosa, pero exacto, va a ser culpable de haber matado a su mujer. No que la haya estrangulado, no, pero él omitió, teniendo que el deber jurídico de actuar, teniendo él la posición de garante. Es que es lo importante, que es la posición de garante. En una omisión, en cualquier omisión, tenemos que preguntarnos si el que omitió tiene posición de garante. Si el que omitió tiene posición de garante. Y la posición de garante la vamos a ver el próximo día, pero tenemos que analizar si alguien omitió, si ese alguien tiene posición de garante. Si no tiene posición de garante, se va a aplicar el de omisión de auxilio. Pero si tiene posición de garante, como el caso del salvavidas, el caso del esposo o el caso del hijo, que no hacen nada, o es simplemente el caso del médico, aquel médico de emergencias que mira a un marero baleado y por ser marero no lo va a salvar, pues también el médico, si a raíz de la inacción del médico se murió el marero, el médico responsable del homicidio. Ojo. O sea, miren la importancia de la comisión por omisión. Miren qué importante es esto. Y para cualquier omisión tenemos que analizar si se tiene posición de garante o no se tiene posición de garante. Si se tiene posición de garante, ni modo. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Todos nosotros vivimos en un hogar. Tenemos esposa, o tenemos madre, o tenemos hijos. Todos nosotros de nuestro entorno habitacional, pues tenemos posición de garante. Si mi hijo se está muriendo, se está ahogando, y yo no hago nada, y por no hacer, y por no llamar a los bomberos en ese instante, se muere mi hijo. Ojo, yo soy responsable de la muerte de mi hijo. O sea, sabemos que hay unas cosas naturales que el día que mi hijo se está ahogando, yo hago lo imposible por salvarlo. Pero puede ser que yo no lo quiera salvar. Y por no querer salvarlo, yo me hago responsable. Como lo dice el artículo 18, o sea, yo no me estoy inventando. Y ahí me lo leyeron. Comisión por omisión. ¿Quién omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitarlo, responderá como si lo hubiera producido? Y tiene lógica. Aquí se castiga el no actuar y se castiga muy bien el que no actuó, pero tiene posición de garante. Si no tuviera posición de garante, entonces no se le va a aplicar la comisión por omisión. Se va a aplicar la omisión pura, la omisión simple. Esa omisión que esto se trasladaría al tipo penal de omisión de auxilio. Como pasa con el amigo del salvavidas. En este caso concreto, el salvavidas sería por la comisión por omisión, cometería el delito de homicidio a la niña. Y el amigo que no tiene posición de garante, que él no tenía contrato de nada para salvar nada, él se tendría que
llevárselo por omisión de auxilio, porque todas las personas, todos nosotros que estamos acá, por ley tenemos la obligación de proteger a cualquier persona, de cualquier problema que tenga. Tenemos la obligación, pero ojo, esa obligación se ve coartada cuando existe una imposibilidad de apoyo. Ahora, cuando se tiene la posibilidad de brindar el auxilio y no se hizo, ahí es donde se nos castiga por omisión de auxilio, porque no tenemos posición de garante. No tenemos posición de garante. Si una vecina lejana que yo ni conozco se está ahorcando y yo no llamo a la policía, me van a llamar por omisión de auxilio, pero no por haberla asesinado, porque yo no tengo la posición de garante. Que tiene la posición de garante es su marido, sus hijos, sus hermanos, o su mamá. Entonces, lo mismo en este caso. El salvavidas es el que tiene la posición de garante y él sería por homicidio y el amigo por omisión de auxilio. Pero alguien dijo algo muy importante, muy genial. Hay que analizar, pero eso se mira en debate. ¿Y qué pasa si el amigo lo indujo a no ayudar a la niña? Entonces el amigo ya sería coautor del homicidio. O sea, también las cosas no son así tan cuadradas. Ojo, ¿qué pasa si el amigo que llega allí y le dice, no, hombre, no lo hagas, mira esa patojita imprudente, no, hombre, no va a pasar nada, no, hombre, no vayas? Ahí ya es una inducción y ya se va por coautor. Pero si no hay inducción, sino que simplemente están ahí sin decirse nada y no hicieron nada, entonces al salvavidas, al tener la posición de garante, se va, en este caso, comisión por omisión, comete el delito de homicidio y el otro de omisión de auxilio. Uy, perdón, yo sé que quieren hablar, cuéntenme. Licenciado, disculpe, yo fui la que le comenté eso de que el amigo del salvavidas se iba a investigación. Yo estuve en una situación no similar a la del salvavidas, pero más o menos. En el periférico iba en mi vehículo y una persona, por no darle paso a un motorista, aceleró y chocó el motorista en la parte de atrás de mi vehículo y la moto literal quedó adentro del baúl de mi carro y el motorista salió volado al arriate. Entonces, ¿no fue usted la que llevaba aquella moto adelante? No, yo iba adelante de la moto. Entonces, aquí es donde yo recuerdo que usted en las primeras clases dijo de la ignorancia de la ley. Y sí es cierto, porque en ese momento la policía me quería llevar a mí porque iba a entrar a un proceso de investigación porque no sabían si yo era cómplice de la persona que había atropellado al motorista. Pero ahorita ya entiendo que no es cómplice, sino que sería una omisión de auxilio si fuera ese el caso, ¿verdad? Si fuera ese el caso, ¿verdad? En este caso no fue así. Pero sí, involuntariamente a uno lo pueden juzgar por situaciones que ni siquiera está involucrado, pues, por ejemplo, en este accidente. Entonces, ¿cómo poder ahí hacer? En ese momento no, gracias a Dios no me llevaron a tribunales, ahí se resolvió todo. Pero en una situación así, licenciado, ¿cómo se podría evitar esa situación? No, mire, pues, como yo les dije, el derecho penal se aplica hasta de último, en sentencia. Y para eso hay que ver todo lo que es la prueba y la investigación, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, en su caso, pues no... Usted fue víctima, no fue victimaria. ¿Ya? Exacto, pero en ese momento no me estaban tratando como víctima, sino que como cómplice. Mire, el problema de la policía es que se cometen tantos errores, muchos errores. A veces se llevan hasta el carro donde fue a pegar el casco del motorista. ¿Qué tiene que ver el vehículo donde pegó el casco? Pero también se lo llevan.
Y el problema es después cómo recuperar su carro. O sea, hay muchos errores, pero los errores policiales no significa que el derecho penal sea el fallido, sino son los errores iniciales de la investigación, los que al final del caso en debate, pues esto se soluciona, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Cuénteme, doña Jimena. Fíjese que a mí me entró duda ahorita. Estaba pensando que así como estamos en la modalidad en línea, suponga estamos recibiendo clases o cosas así, y vemos que de la nada empiezan a pegarle a algún compañero por la cámara. Entonces, no llamamos ni nada, solo esperamos a ver qué pasa. Y al final se termina la clase y todo, al día siguiente nos enteramos que murió. Entonces, ¿ahí sería omisión por comisión o no? Qué interesante, doña Jimena. Por eso les dije, la clave es la posición de garante. En principio, no, pero esa es la posición de... ¿Quién tiene la posición de garante? Lo vamos a mirar el próximo jueves. ¿Quién tiene la posición de garante? ¿Quiénes tenemos posición de garante? Interesante su tema. Recuérdenos el próximo jueves, porfa. Interesante. Licenciado, disculpe. Ese mismo ejemplo yo lo hacía en aula. El mismo ejemplo pasaba en aula. Y ahí, en principio, yo tendría la posición de garante. Disculpe una pregunta, licenciado. Me acaba de surgir. Digamos, en el mismo caso del salvavidas y el amigo. Digamos, pasa la misma situación. La niña se ahoga o se está ahogando. Y en este caso, la persona, o sea, el salvavidas es el que no quiere actuar, pero sin embargo su amigo sí tiene toda la intención de actuar, pero pongámosle por X o Y motivo, él no puede nadar o cualquier cosa así y se ve imposibilitado de hacer, sería igualmente... Permítame, don Pablo. Permítame, don Pablo. No se preocupe. Bueno, perdón, don Pablo. Mire, en este caso no le veo mayor problema porque caeríamos a lo mismo. Tendríamos, por ejemplo, el salvavidas es el que tiene mayor responsabilidad y el otro amigo, si no sabe nadar, pues tampoco va a ser acreedor de omisión de auxilio porque él está imposibilitado de actuar. Ahora, si el amigo sí tiene posibilidad de actuar y tampoco lo hace y no tiene posición de garante, sería simplemente omisión de auxilio, salvo obviamente si el amigo manifiesta o induce a que el salvavidas tampoco actúe, entonces ahí serían coautores por homicidio. Claro, licenciado, muchas gracias. Feliz tarde. No, igualmente, compañeros. Entonces esto lo miraríamos el próximo jueves. Vamos a hablar el tema eso de quién tiene la posición de garante. De tanto, jovenazos, pasen ustedes buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.